Frente al tema de entorno familiar, yo creo que vale la pena recordar algunas denuncias que se han hecho en este consejo y queríamos ya particularizar muchas de ellas, porque el 25 de noviembre del año 2020, ya veníamos hablando antes, pero el 25 de noviembre de ese año hubo un debate de control político aquí en este consejo al tema de Buen Comienzo, y hablamos del programa Entorno Familiar, ese día con unos detalles muy concretos de cómo se había amañado el proceso contractual para que Colombia Avanza, una corporación que no tenía realmente las capacidades ni el conocimiento y sobre todo la experiencia e idoneidad en Medellín, terminara con un contrato que en su momento era de 16.000 millones de pesos más unas adiciones que hicieron de 4.000 y pico, o sea, quedó un contrato de 20.600 millones. Entonces yo quiero recordar muy preciso cómo hicieron todo ese entramado de corrupción en la Secretaría de Educación. En esa época la unidad de Buen Comienzo no existía como unidad, era una parte de la Secretaría, un programa dentro de la Secretaría de Educación. Entonces ese programa Entorno Familiar lo amañaron de la siguiente forma, y lo voy a contar muy brevemente en este momento porque hay que hacer mucha pedagogía de cómo se amañan los contratos por parte del municipio de Medellín, de la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Daniel Quintero y de la secretaria Alexandra Gudelo. Vamos a lo siguiente. Antes, el programa Entorno Familiar era dividida la ciudad en 4 partes y había 4 corporaciones a través de convenios de asociación donde esas corporaciones ponían plata, 4 corporaciones de toda la vida, para llamarlo de alguna manera, entidades de 40, 50, 60 años de experiencia en Medellín, y ellas manejaban la parte del componente pedagógico y la alimentación se hacía por otra contratación. Entonces, estas corporaciones, reitero, de toda la credibilidad, experiencia en Medellín, es más, las creadoras del programa Buen Comienzo eran las que tenían el contrato y eran 4, la ciudad está dividida en 4, y reitero, solo tenía el componente pedagógico. ¿Qué hace la Secretaría de Educación apenas llega? La secretaria Alexandra Gudelo y el alcalde Daniel Quintero, que es finalmente Alexandra Gudelo es un instrumento de Daniel Quintero y de unos que corren de partido en partido, que corren de movimiento en movimiento. ¿Qué hace ella? Crean como un imaginario dentro del proceso contractual donde dicen, vamos a hacer un solo contrato, ojo pues, un solo contrato de entorno familiar para la ciudad. Le vamos a poner, ya no 4, sino uno solo, le vamos a poner el componente de nutrición. Entonces los que eran contratos más pequeños de 2.000 y pico millones de pesos cada uno, se convirtió en un contrato con el componente nutricional de 16.000 millones de pesos. Ahí va pues cómo van armando el muñeco. Pero súmele más cosas. Dijeron lo vamos a entregar, y esto es muy interesante, a través de un contrato de prestación de servicios y de apoyo a la gestión. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que apoyar la gestión de la Secretaría de Educación. Yo dije en ese momento aquí en ese debate, no, pues con esa interpretación vamos a terminar haciendo puentes a través de contratos de prestación de servicios, porque pues finalmente si infraestructura tiene que hacer puentes y un apoyo a la gestión, pues, hacer un puente sería un apoyo a la gestión. Era ridículo realmente la justificación de por qué habían entregado ese contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque un contrato de prestación de servicios se entrega a dedo. Es decir, se entrega como si fuera, no sé, a un abogado o a un comunicador que contratan para una labor concreta. Una cosa increíble. Pero súmele más. ¿Saben por qué dijeron en ese momento que no se iban a hacer convenios de asociación? Que porque era muy poquita la participación que ponían las corporaciones antes, es decir, que ponían muy poquita plata. Ojo pues, cambiaron una corporación que ponía plata por un contrato de prestación de servicios donde el contratista no pone ni un centavo. Imagínense pues, con más detrimento inclusive para el municipio de Medellín, pero no. Entonces suman, hacen el paquete de 4, quitan los convenios de asociación, hacen el paquete por todo, 16.000 millones de pesos, y lo entregan a dedo a través de un contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión. Así le entregaron a Colombia Avanza. Recuerdo muy bien que en ese momento el presidente Luis Bernardo, el presidente del Consejo, el doctor Luis Bernardo Vélez, y nos permitió hacer como todo esto, pero vamos más allá. Metieron como un requisito que estuvieran en los proponentes del ICBF, que la entidad estuviera como proponentes del ICBF. Ahí empiezan a amañar y que tuviera mucha experiencia en nutrición. Colombia Avanza era una entidad que entregaba comida, y ahorita veremos cómo le hicieron cómo le inventaron o le fueron formando ese muñeco para que
engordando el marrano, como lo dijimos en ese momento, para darle esa idea de que era una entidad muy poderosa. Pues bueno, le meten ese requisito, ese componente tan importante, entre comillas, de que estuviera en el banco de proponentes del ICBF, cuando dijimos, ¿por qué le hacen eso? Es que hay muchas entidades que no les interesa estar en el banco de proponentes del ICBF, que son inclusive pioneras del programa Buen Comienzo, que eran mejores que el ICBF, es decir, las pautas de calidad eran mejores que las del ICBF y que no les interesaba contratar con el ICBF. ¿Por qué? Un par de minutos más le agradezco, presidente, para cerrar. ¿Por qué? Porque muchas entidades no quieren, cuando hay tanta politiquería, lamentablemente, en la alimentación en el ICBF, muchas no les interesaba estar en ese banco de proponentes. Pero no obligaron a que estén en el banco de proponentes cuando ya las entidades ni siquiera no podían ni siquiera meterse. Es decir, fue como de sopetón, les llega de ahora en adelante que estén en el banco de proponentes del ICBF, ni siquiera les dan pues el tiempo para que estuvieran. Así amañaron ese muñeco para entregarle 16.000 millones de pesos a dedo a Colombia Avanza, una entidad que, como mostramos acá en este consejo, había hecho su experiencia con contratos directos a hospitales de Antioquia para manejar los programas de alimentación escolar de los municipios de Antioquia. Y la crearon en el año 2015, es decir, la engordaron, en 3 años le metieron cientos de contratos de municipios, lo más politizado que existe, que es el programa de alimentación escolar en los municipios, entregados a dedos por los hospitales, por la CESE, en contratos directos a Colombia Avanza. Y esa fue la gran experiencia que tenía Colombia Avanza en los pequeños municipios antioqueños. Entonces mostraba cientos de contratos de experiencia, casi 100 contratos de experiencia, pero todos de 20 millones de pesos de un municipio, de 30 millones de pesos de otro municipio, a dedo. Es decir, como si no supiéramos cómo funciona la alimentación escolar en los municipios de Antioquia, que es entregada a dedo a través de la CESE, de los hospitales, a los contratistas amigos. Y Colombia Avanza resultó ser el mejor, entre comillas, en decenas de municipios antioqueños, pues no nos quedan tan pendejos. Esa fue la experiencia de Colombia Avanza, que estaba, entre otras, en su momento, en el peor escalafón de los proponentes del ICBF, y aún así le entregaron 16.000 millones. Pero vamos con temas peores. La interventoría, que en su momento le hizo el Pascual Bravo, mostró inconsistencias en ese contrato, en cómo Colombia Avanza, sus directivos eran a la vez dueños o hacían parte de subcontratistas de Colombia Avanza. Los directivos de Colombia Avanza hacían parte de sus propios subcontratistas en un claro conflicto de intereses. Ahí está. Y no volvió a decir nada el Pascual Bravo, lo mostró una vez. ¿Por qué? Porque cambiaron la interventoría y metieron personas que trabajaban en Colombia Avanza en la interventoría del Pascual Bravo. Es que hay que recordar todo eso. Aquí presentamos nombres concretos de personas que pasaron de trabajar en Colombia Avanza a la interventoría del programa donde Colombia Avanza prestaba el servicio. Era imposible, evidentemente, que... Pido la palabra otra vez si quiere, pero hablamos 2 veces. No, le agradezco un minuto para cerrar. Mírense pues toda esa sumatoria de efecto. Le entregaron entonces 16.000 millones de pesos a Colombia Avanza, a pesar inclusive con el problema de la interventoría, no le tomaron ni siquiera, no le pusieron a responder ni siquiera. Después la propia interventoría, cuando llegaron esos interventores que trabajan antes de Colombia Avanza, ni siquiera lo cerró, no volvió a mencionar el tema. No es que ni siquiera hayan cerrado esos procesos, sino que ni siquiera volvió a mencionar el tema en sus informes posteriores. A ese le entregaron 16.000 millones, le hicieron una adición presupuestal de 20.000 millones, hasta 20.000 millones, 20.600 millones, y algo peor, le entregaron, a las 3 semanas de haberle entregado 16.000 millones de pesos, le entregaron los paquetes alimentarios, 240.000 paquetes a 30.000 pesos, que en Carulla se compraban a 20.000. A esa Colombia Avanza, el Dagred le entregó contrato a dedo de 7.200 millones de pesos, le entregó más de 200.000 paquetes escolares alimentarios para el tema de pandemia. Le entregaron entonces a Colombia Avanza 28.000 millones de pesos durante ese año. Y algo adicional, año 2021, como hicimos el escándalo, ¿qué pasó? Volvieron los convenios de asociación que dijeron que no funcionaban. Imagínese pues. Termine, señor concejal. Le agradezco, presidente, la generosidad. Ahí terminamos con la historia completa. Entonces, resumo, contrato amañado de prestación de servicios de 16.000 millones, con adiciones, entregaron otro contrato a las pocas semanas a una entidad que además, pues, ya todo el mundo sabe quién es Henry Paulison Gómez Montoya, que era sobrino, pues, de la gerente de Maná en su momento. Después empezó a contratar, y parte de la experiencia que le hicieron fue a través de Maná, la administración de Luis Pérez Gutiérrez. Es que todos son los mismos, y hoy tienen pues una casa que saben que es la
que es la réplica de la Iron Man, y allá están siempre en parrandas varios secretarios, exsecretarios del municipio de Medellín. Allá se mantienen emparrandados en Norteamérica en Bello. Todo el mundo sabe dónde están y cómo es la parranda, y no dejan ni entrar carros y nada. Eso es ya es famoso, pues los vecinos no se pueden quejar más. Nos llegan quejas de los vecinos constantemente. Son modus operandi tal cual. Con la plata de los ciudadanos de Medellín, allá está Henry Polison Gómez Montoya parrandeando con los secretarios de cuenta de todos nosotros, y especialmente de los niños de Medellín que con la desnutrición están pagando los platos rotos. Bandidos. Y aquí se lo dimos en la cara a la señora Alexandra Gudelo, y le importa un pepino, le importa un comino. Siguió contratando con ellos. Gracias, señor presidente.